A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando algo se vuelve tan, pero tan visible que de repente se vuelve invisible? O cuando hay tanta información por todos lados que al final no sabemos nada. Bueno, pues en 1990 el filósofo Jean Baudrillard escribió La transparencia del mal, un libro que increíblemente predijo esta paradoja. Hoy nos vamos a meter de lleno a desglosar su análisis sobre por qué en nuestra era las cosas no desaparecen porque faltan, sino por un exceso brutal. Y fíjense, para poder entender este mundo, Baudrillard nos propone algo bastante radical, como lo vemos en esta cita. Básicamente nos dice, oigan, si la realidad misma parece un delirio, nuestra forma de analizarla también tiene que serlo. O sea, olvidémonos de los manuales y de la lógica de siempre. Para captar lo que está pasando hoy, hay que atreverse a pensar de una forma igual de extraña. Bueno, el primer gran concepto que nos lanza Baudrillard es que vivimos después de la orgía. Sí, suena súper provocador, ¿no? Pero la orgía de la que habla es en realidad una metáfora. Es la metáfora de la modernidad, ese momento histórico en el que la humanidad, digamos, se lanzó a una fiesta de liberación total. A ver, pensemos en el siglo XX. Liberamos la política, liberamos el sexo, la producción, el arte, vamos, hasta el inconsciente con Freud. Fue una auténtica explosión. Un momento en que todas las reglas se rompieran. La modernidad, de alguna forma, cumplió su promesa de romper todas las cadenas. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿y qué pasa cuando se acaba la fiesta? Según Baudrillard, ahí es justo donde estamos nosotros ahora. La gran orgía de la liberación ya terminó. Todas las grandes utopías o se realizaron o fracasaron. ¿Y ahora qué nos queda? Pues eso, acelerar en el vacío. Piénsenlo. La política o el arte de hoy muchas veces se sienten como un remix, ¿no? Una repetición de ideas pasadas, pero a una velocidad mucho mayor. Seguimos corriendo, sí, pero la pista ya se terminó. Y esto nos lleva a una de las ideas más extrañas, pero a la vez más importantes del libro. La gran paradoja de nuestro tiempo es que las cosas ya no desaparecen porque faltan, sino todo lo contrario, porque sobran. Desaparecen por saturación, por exceso. A ver, veamos cómo funciona esto. Baudrillard usa una comparación que es potentísima. Mientras el comunismo colapsaba por congelación, por falta de movimiento, nuestro mundo occidental se dirigía al mismo fin, pero por el camino opuesto, la ultrafluidez. O sea, tanta liberación, tanta circulación de ideas y de productos que al final la propia palabra libertad empieza como a vaciarse, a perder su significado. El punto crucial aquí es lo que él llama el modo fractal. ¿Y eso qué es? Imaginen una foto original que se copia y se comparte miles de veces en redes sociales, cada vez con peor calidad o con un filtro diferente. Al final, hay miles de versiones, pero la imagen original, con su contexto y su significado, se perdió en el ruido. Bueno, pues eso mismo le pasa a todo, a la información, a los mensajes políticos, a la cultura. Esta idea se ve perfecta en su teoría sobre la evolución del valor. A ver, primero, algo vale por su uso práctico, luego por su precio en el mercado, después por el estatus que te da, como un auto de lujo. Pero ahora, dice Baudrillard, estamos en la fase 4, el valor fractal o viral. Piensen en un meme o en un NFT. Su valor no tiene referencia en el mundo real, simplemente se expande y se replica como un virus, sin ninguna lógica aparente. Toda esta lógica del exceso nos lleva a un nuevo estado de la sociedad, que Baudrillard bautiza como la era de lo trans. Y no se refiere solo a lo que quizás estén pensando. Trans es un prefijo que describe una paradoja. Cuando una categoría se expande tanto que lo abarca todo, termina por no significar nada. Por ejemplo, la transpolítica. Desde los años 60, todo se volvió político. La vida personal, el lenguaje, los deseos, todo. La consecuencia irónica es que, si todo es político, entonces la palabra política deja de señalar algo específico y poderoso. El espectáculo de la política continúa, claro, pero su sustancia se evapora. Y pasa lo mismo con lo transexual. Cuando todo, desde un coche hasta un refresco, se vende con una connotación sexual, el sexo en sí mismo se banaliza, pierde su misterio, su poder transgresor y se convierte en una herramienta más de la publicidad. ¿Y ya?
Y por último, la transestética. Hoy, cualquier cosa puede ser arte y al mismo tiempo, toda nuestra vida está diseñada para ser estética, para verse bien en Instagram. Pero cuando todo es estético, ¿algo es realmente bello? El arte como algo especial y crítico se disuelve y la política, por ejemplo, se convierte solo en un espectáculo más. Y aquí llegamos a la paradoja central que nos plantea Baudrillard, que es una idea fuertísima. La forma más eficiente de matar una idea hoy en día no es prohibirla, sino al contrario, realizarla por completo hasta sus últimas consecuencias. La libertad llevada al extremo se convierte en indiferencia. La comunicación total se convierte en puro ruido. Es una idea que si la pensamos, de verdad da vértigo. Para describir este sistema que no para de crecer sin un propósito claro, Baudrillard usa otra metáfora que es perfecta: la obesidad. Ya no es un crecimiento sano, es una excrescencia. Un sistema que simplemente engorda y se hincha sin ningún control. Y esta obesidad está por todas partes. Tenemos sistemas de información obesos, saturados de datos que ya nadie puede digerir. Sistemas de producción obesos, que generan residuos sin fin. Incluso nuestros sistemas de destrucción son obesos, con armas que jamás se podrían usar. Es un mundo hipertrofiado, hinchado, que ya no parece capaz de crear algo genuinamente nuevo. Y aquí viene el giro. Todo este exceso de información, esta positividad forzada, esta luz constante de las pantallas, tiene una consecuencia inesperada. Nos volvemos transparentes. Piensen en la metáfora de una persona que pierde su sombra. Estamos tan sobreexpuestos que perdemos nuestra profundidad, nuestro misterio. Dejamos de tener un lado oscuro y con él perdemos parte de lo que nos hace humanos. Y todo esto nos conduce a la pregunta central y más perturbadora del libro. Si vivimos en una sociedad que intenta por todos los medios eliminar lo negativo, que cancela cualquier imperfección y solo habla el lenguaje del bien, ¿dónde se ha metido el mal? Pensemos un momento en esto. Nuestra cultura está obsesionada con el consenso, con lo políticamente correcto, con el discurso positivo. Cualquier cosa que suene negativa es inmediatamente silenciada. En este mundo que se pretende tan pulcro, ¿nos queda siquiera el vocabulario para hablar del mal? La respuesta de Baudrillard es que el mal, por supuesto, no ha desaparecido, simplemente ha mutado. Ahora toma las formas que más nos obsesionan y nos aterran. Un virus informático, una noticia falsa que se vuelve viral, un acto de terrorismo anónimo. En una sociedad que él llama fanáticamente blanda, el mal ataca de formas que ya no podemos comprender. Y aquí viene la conclusión más radical de todas. Para Baudrillard, el mal no es un defecto moral que podamos corregir con educación o con leyes. No, es un principio fundamental, estructural y, sobre todo, vital para el funcionamiento del mundo. Y esta es la idea final que lo cambia todo. Lo que nuestra sociedad llama el bien, el consenso absoluto, la transparencia total, es para Baudrillard un principio de muerte. Crea un mundo perfecto, sí, pero estéril y aburrido. En cambio, lo que él llama el principio del mal, el conflicto, el secreto, el antagonismo, es irónicamente lo que mantiene al mundo vivo y en movimiento. Y la advertencia final es escalofriante. Una sociedad que intenta eliminar toda negatividad no se vuelve más segura, se vuelve más frágil. Porque la negatividad normal genera pequeñas crisis que nos obligan a pensar y a cambiar. Pero un mundo de positividad total, sin válvulas de escape, no conduce a una crisis, conduce a una catástrofe silenciosa e implacable. Así que nos vamos con este desafío de Baudrillard. La idea de que podemos aislar el bien y deshacernos del mal es, según él, una ilusión peligrosa. Parece que están conectados de una forma que no podemos romper. Quizá la pregunta real no es cómo eliminar el mal, sino cómo podemos lidiar con su energía, que es también una energía vital, sin que nos destruya en el proceso. Una idea, sin duda, para darle vueltas.